Hola, ¿qué tal? Nuevamente es Reflexiones Bíblicas. Y tengo para vos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Muy interesante este versículo bíblico que nos habla precisamente de la intención. Pedro quería explicar, ¿no es cierto?, lo que verdaderamente vino a ser Jesucristo, es su obra redentora, ¿no es cierto?, y lo que vendría atrás de esa obra redentora. Y obviamente está hablando de la gran misericordia de Dios, porque hoy todo esto radica en la misericordia de Dios. Sin la misericordia de Dios obviamente no existiría el hombre directamente, lisa y llanamente no existiría el hombre. ¿Qué sería de la humanidad sin Dios? Si es, ¿no es cierto?, de esta manera quizás un poco trágica o muy abrupta de decir que si no existiría Dios, ¿qué sería de la humanidad? Obviamente que si nos ponemos a pensar, Dios, al menos si es una imaginación del hombre, serviría como un agente regulador para evitar la anarquía del hombre. Pero como no es así, Dios existe, es real, y Dios tiene misericordia y es empático. Obviamente estamos hablando de un Dios que puede tomar dominio y control de la vida de las personas. Él es misericordioso, Él nos hizo renacer para una esperanza, la esperanza que tiene que ser una esperanza viva. En esta esperanza ahí vemos los planes de Dios, o sea, para tu vida. Realmente no quiere que seas una persona enferma o miserable o pobre o que estés en la ruina. No. Tanto cuando hablo de la ruina hablo en forma globalizada, ¿no es cierto? Estoy hablando de ruina en cuanto a lo moral, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo físico. Estoy hablando de eso, ¿no es cierto? Y también, obviamente, de lo monetario. Pero Dios no quiere que andes así. Realmente el deseo de Dios es que darte salud, que estés bien económicamente y también una saludable espiritualidad, ¿no es cierto? Es lo que desea Dios para tu vida. Y obviamente uno lo obtiene cuando realmente tiene interés. Y como vengo diciendo en todos los programas, ¿no es cierto?, uno tiene que tener interés, ¿no? Realmente tiene que tener interés por nuestra vida espiritual, así como tenemos interés por nuestra vida física. No podemos caer en la depresión espiritual, porque hay depresión espiritual, ¿no es cierto? Así como hay una depresión física, material, ¿no es cierto?, también hay una depresión espiritual que nos lleva al abandono espiritual. O sea, tenemos que desarraigar todo pensamiento que nos lleva, ¿no es cierto?, precisamente a eso. Dios existe, es real y podemos depender de Él, y Él nos va a asistir, ¿no es cierto?, como aquel antidepresivo para las personas que están sufriendo depresión. Y Él nos suple la necesidad que tenemos. ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Realmente las cosas materiales, ¿no es cierto?, no nos ayudan a sacar esa depresión que tenemos por dentro. Otros se la pasan trabajando porque tienen que progresar, porque tienen que tener dinero, pero todo nos lleva a un solo punto. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque están deprimidos, lo hacen porque no tienen significado su vida, lo hacen porque, ¿no es cierto?, realmente si le dieran el significado que le da la palabra de Dios, obviamente no estarían así de esa manera, tendrían un enfoque totalmente diferente de la vida. Dios quiere que vos estés bien, pero si vos no se lo permitís, obviamente tu condición va a ser la misma siempre. No esperemos a un Dios como la píldora mágica que puede solucionar nuestro problema hepático o nuestro problema de dolor de cabeza, ¿no es cierto? La Biblia dice lo siguiente:
En el Salmo capítulo 119, versículo 116, dice lo siguiente: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Cómo quedaríamos avergonzados de la esperanza que es conforme a lo que confiamos y creemos en la palabra de Dios? Realmente, cuando la practicamos, cuando no la hacemos real en nuestra vida, cuando no le damos el verdadero sentido que le da la palabra de Dios, que es el verdadero sentido de la vida, entonces obviamente quedaríamos avergonzados. Dije esto, que la palabra le da el verdadero sentido a la vida, y es real porque también es bíblico, porque creó Dios la vida, el universo, el mundo como lo conocemos, el universo como lo conocemos, por el poder de la palabra. Así que la palabra produce vida. Entonces, Dios nos creó para que nosotros no tengamos falsas esperanzas, para que nuestra esperanza esté fundada en sus promesas, y sus promesas se hacen reales. Cuando no cometemos el error de no poner a Dios en primer lugar y pensar que Dios es una especie de brujo que vamos a buscarlo, o una especie de curandero que vamos a buscarlo cuando lo necesitamos, encontramos la solución. Dios no actúa de esa manera. Para esto debemos interesarnos. Como digo, y lo voy a repetir, y creo que en todos los programas voy a decir lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos que tener interés por nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.